En esta oportunidad, quien les habla, Jesús Angulo, en TV para Cuba. Hemos venido a casa del doctor Orlando Trujillo para que nos aclare, que nos traiga luz en esta situación que se le ha presentado al pueblo cubano en el día de hoy, donde el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, ha producido la traición mayor que se le puede haber hecho al pueblo cubano. Porque si grande fue la que la hizo la administración Kennedy en el año 61, yo considero que esta es aún más grande, porque esto es una burla a los muertos, una burla a los que cayeron abatidos por las balas de los MiG de Fidel Castro. ¿Y para quién mejor que Orlando Trujillo, el autor de un libro como es el de los Illuminates a los progresistas, que está tomando tanto valor por lo que está sucediendo en estos momentos, y otros tantos libros más? Por eso le voy a dar todo el tiempo a él, los 25 minutos que nos da YouTube, se lo voy a entregar al doctor Orlando Trujillo. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por invitarme. Creo que usted, como yo, ha sido impactado hoy por las declaraciones del presidente Barack Hussein Obama. ¿Cuál ha sido su reacción? Bueno, realmente sí, lógicamente me ha impactado porque una cosa como esta, y a alguien que sea cubano lo tiene que impactar. Pero no me sorprendió y tan es así que recientemente yo tuve precisamente una comparecencia radial donde dije que esto venía. Y lo he dicho en conferencias desde hace tiempo. La traición no es la traición del presidente Obama, es la traición de la administración Obama dentro de la estructura de traición al mundo que están llevando a cabo los elementos dentro de la política de los Estados Unidos, fabianos, que están gobernando en este momento a los Estados Unidos de Norteamérica. A mí no me extrañó en lo más mínimo porque este es un viejo plan, es un plan que viene funcionando desde hace más de un siglo en cuanto a la América, y en cuanto a Cuba concretamente, también más o menos de ese tiempo, pero que se consolida esa conspiración contra Cuba a la caída de Gerardo Machado en el año 33, donde empiezan a ponerse en posiciones estratégicas dentro del país a elementos marxistas que están de acuerdo con la administración de aquel entonces de Franklin Delano Roosevelt y posteriormente con los grandes magnates de Estados Unidos, entre ellos y principalmente David Rockefeller, que fue un individuo que en el año 48 por primera vez se entrevistó con Fidel Castro en Nueva York, que se lo llevó Guillermo Montenegro, un personaje siniestro del Departamento de Estado, y ahí se conocieron y lo que hablaron yo no sé, pero obviamente a algún acuerdo llegaron. Después se volvieron a reunir en el año, cuando Fidel Castro sale de prisión, en el año 54, y viene a Estados Unidos y se vuelve a reunir con David Rockefeller. Y en el año 58, David Rockefeller, en una fiesta que dan en el World of Astoria, elogia a Fidel Castro y felicita a Cuba por el nuevo gobierno que se le viene encima. O sea, era el 58. 58. En diciembre del 58, una fiesta en el World of Astoria. David Rockefeller está felicitando al gobierno cubano, al pueblo cubano, por el gobierno que va a recibir, y elogia a Fidel Castro en el año 58. En el año 59 Fidel Castro viaja por toda la América, pero viene a Estados Unidos, da el show aquel del Hotel Teresa. Exacto. Y se entrevista de nuevo en el Council of Foreign Relations con David Rockefeller y un grupo de esta gente. Exacto. En todo momento él estuvo siempre funcionando al lado de esta gente. Ahora, parece ser que Fidel Castro quiso independizarse de sus titiriteros fabianos de Washington. ¿Y cuál era la manera de perpetuarse en el poder y separarse o tratar de salir de abajo del brazo de esta gente? Bueno, la Unión Soviética. Y entonces, a través de Anastas Mikoyan, hace el acuerdo con la Unión Soviética, y entonces ya él considera que se ha perpetuado en el poder y que sencillamente va a dejar a un lado a sus amos de Washington, que los cambia por los amos de Moscú. ¿Por qué? Porque los amos de Moscú le garantizan la perpetuidad en el poder a él. Pero lógicamente, después de eso, Fidel Castro empieza a
intervenir a confiscar las propiedades de norteamericanos y de todo el mundo, pero especialmente de Estados Unidos, y Estados Unidos reacciona entonces colocando una ley de embargo de negocios, de comercio entre Estados Unidos y Cuba como una represalia. A su vez, el presidente Eisenhower ordena a la CIA que prepare un grupo de cubanos, de exilados, para que provoque la invasión a Cuba. E inmediatamente que Kennedy llega a la presidencia, que venía rodeado de una serie de elementos fabianos que su padre y la gente que lo rodeaba le había colocado, pues Kennedy en la campaña dice que va a apoyar cualquier acción del exilio cubano contra la dictadura de Cuba. Pero cuando llega al poder, los elementos que están dentro de él alteran todo lo de Girón, cambian el lugar de desembarco, suspenden los ataques aéreos, no le brindan apoyo aéreo norteamericano a la brigada, en fin, es una traición completa. Con eso los elementos fabianos consolidan a Fidel Castro en Cuba como gobernante y a su vez consolidan la satrapía soviética que se había establecido en Cuba. Kennedy se siente frustrado, se siente engañado por esos elementos, y entonces cuando le da la bandera a los brigadistas aquí, que le promete que se la va a entregar en una Cuba libre, cuando prepara la operación Mangosta y empieza a trabajar para derrotar a Fidel Castro. Pero desgraciadamente Kennedy cae bajo las balas de unos asesinos que realmente a estas alturas no sabemos quiénes fueron. Después de eso, mi querido amigo, todo el proceso de Cuba estuvo vinculado a la Unión Soviética, pero nunca separado de los fabianos de Washington. ¿Por qué? Porque a su vez la Unión Soviética trabajaba en la misma conspiración mundial. Y tan es así que llegado el momento en que desaparecen de la Unión Soviética todos los líderes de la Revolución de Octubre, entonces surge un tecnócrata, Gorbachev, que era un individuo del globalismo y del nuevo orden mundial. Y llega a la presidencia y ahí se produce la transformación. ¿Por qué? Porque la etapa comunista había terminado, ya no servía para nada. El comunismo era inoperante económicamente, políticamente, en todos los sentidos. Ellos lo sabían desde un principio, pero lo crearon para desestabilizar al mundo, para poder ellos consolidar el control económico de la banca mundial a través de Bretton Woods, el Banco Internacional, el Fondo Monetario Internacional, en fin, con todas las estructuras que fueron creando desde la década del 40 y controlando la economía del mundo, el grupo Bilderberg, etc. Entonces, cuando la Unión Soviética se desploma de la noche a la mañana, que tú comprenderás que ni el Partido Comunista, la KGB, el Ejército Rojo, todas aquellas estructuras de poder no se iban a desintegrar, de reunirse y decir, bueno señores, ya esto se acabó de la noche a la mañana. Fue por una orden, hay que acabar aquello, pasamos a otra etapa. La etapa del bolcheviquismo terminó y ahí se desmorona todo el bloque comunista y Fidel Castro se queda colgado de la brocha porque pierde a estos individuos, a ese mecena que era la Unión Soviética, que lo había mantenido con el dinero y con 60.000 soldados soviéticos que durante 30 años tuvieron un suelo cubano y que solamente se retiraron cuando Gorbachev lo mandó a salir de allí. Durante todo ese tiempo Fidel Castro había sido el mercenario de la Unión Soviética. En África, en todas partes, había en América Latina, todas las subversiones de América Latina, en fin, creó todo un movimiento de subversión en el mundo entero y de terrorismo. Todo estaba centrado en La Habana. Allí se daban las organizaciones, se reunían, allí era la meca de todos los revolucionarios y de todos los antiamericanos del mundo. Pero de cuando desaparece la Unión Soviética, inmediatamente los señores de Washington, los Rockefeller y compañía, inmediatamente le mandan el mensaje a Castro diciendo, no estás huérfano, tú eres un muchacho díscolo, pero no estás huérfano. Y la hija de Rockefeller, Peggy, va a Cuba y lleva el primer grupo de académicos y hombres de negocio norteamericanos a Cuba a principios de los 90 para que Cuba se fuera abriendo. Efectivamente, Cuba se abrió al dólar, Cuba se fue abriendo poco a poco, pero Fidel Castro era reacio. Por tres motivos. Primero, porque Fidel Castro es un individuo que tiene un superego. Y su superego no le podía permitir que él, que se había vendido al mundo como el gran revolucionario, el antiimperialista por excelencia, pues como él ahora iba a hacer una transición de pasar a ser una China cualquiera, a pasar después del golpe de Estado en China de Xi Jinping, que llevaron a China del comunismo al capitalismo de Estado. ¿Cómo él iba a hacer eso? Él era el personaje, él era la figura y quería mantenerse así porque él siempre se ha visto en la historia. Entonces Fidel Castro se hace reacio
acepta algunas cosas, pero no quiere cambiar las estructuras básicas. En el año 1996, Rockefeller se reúne con Fidel Castro, le habla y le explica lo que está pasando y que no hay salida para la posición de él, que tiene que globalizarse. Y Fidel Castro sigue aceptando ciertas cosas a regañadientes, a turistas, etcétera, pero sigue renuente a desmantelar lo que la dictadura que le ha creado en Cuba, el totalitarismo que le ha creado en Cuba. Entonces, poco después, en el 2004, Rockefeller y un grupo de hombres aquí viajan a Cuba y se reúnen con Castro y ya le ponen el mantel completo y le dicen, o entras aquí en este aro o sencillamente tu régimen y todo lo que tú has hecho se va al piso. Y Fidel Castro opta por una salida. Su salud es pobre y opta por pasarle al hermano, a Raúl, el poder de Cuba, para que no sea él el que hace la transición, que sea Raúl Castro. Él sigue siendo el revolucionario y el antiimperialista por excelencia. Y entonces Raúl Castro llega, pero ya Raúl Castro llega con esa política, llega con unos cambios que supuestamente va a ser para el mundo exterior, le está diciendo que va a hacer cambios, suelta algunos presos por aquí, suelta a otros por allá, ya no empiezan a tratar de no fusilar a tanta gente, y entonces va haciendo un cambio paulatino y pequeño, muy pequeño. Siguen golpeando a las damas de blanco en la calle, siguen encarcelando a la gente de la oposición, pero poco a poco hay una pequeña abertura, que es la que le están pidiendo a esta gente para venderlo, para vender la mercancía en el mundo. Eso hace Raúl Castro. Pero desde que Obama llega a la presidencia, Obama había dicho que él iba a restablecer relaciones con Cuba. Él lo había dicho, esto no es un secreto. Iba a hacer todo lo posible por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. En los 4 primeros años no lo hizo por 2 factores. Primero, porque él tenía una reelección pendiente. Y segundo, porque el Obamacare y los 265.000 pasos que él daba hacia la socialización de Estados Unidos lo tenían tan embargado en problemas que no quería buscar otro problema más, y un problema superlativo como este. Además, está la ley Helms-Burton, que le pone como una especie de correa al embargo de Estados Unidos hacia Cuba, que ningún presidente puede romper, solamente el Congreso. Pero vienen las elecciones, sale reelecto Obama, y peor que eso, vienen las elecciones de medio tiempo y barren con los demócratas, pero no en apoyo al Partido Republicano, en repudio a la administración y al gobierno de Obama. Se gana, los republicanos ganan el Senado, ganan la Cámara ampliamente, solamente 13 gobernadores en Estados Unidos son demócratas, el resto son casi todos republicanos, menos 3 que son independientes. O sea, que fue una barrida, una pateadura política a lo que se le dio. Entonces, hasta este momento, todo el mundo decía que ya la presidencia de Obama era un pato cojo. Y el presidente ha demostrado que él no es un pato cojo, que él sigue teniendo el poder, él con sus órdenes ejecutivas, y sobre todo que ya no usa tanto las órdenes ejecutivas porque ha sido el escándalo tan grande que ahora usa memorandos ejecutivos. Ya no son órdenes, ahora son memorandos. Con el mismo interés de poder, le han cambiado el nombre. Así son estos marxistas. Ellos se cambian completamente. No te olvides que Obama es un marxista educado en las escuelas de Saul Alinsky. Entonces, en este momento, que Obama tiene solamente el 38% de la población que apoya su mandato, incluido la población negra, que en un 98% lo apoya, quiere decir que el país realmente no está con él. El país lo está viendo peor que Jimmy Carter. Entonces, ¿cuál es el resultado? Darle un golpe de efecto. Y el golpe de efecto maravilloso es crear este show. Cosa que ellos tienen que hacer, porque ellos tienen que reintegrar a Cuba. Porque Cuba ha sido el motor que ha movido a toda la América Latina hacia estos gobiernos populistas de izquierda. Ha sido el instrumento con que ellos han movido. Y para que ellos han movido a todos estos gobiernos de Latinoamérica, han estado en contra de la derecha y el centro para llevar a la izquierda al poder.
porque esos son los gobiernos que le van a facilitar a la gran conspiración mundial poder pasar a la etapa del gobierno mundial. Estos son los que se prestan para todo eso. Estos son los que están en la misma conspiración que está Rockefeller, que están todos los fabianos que están en Washington. Demócratas y republicanos, porque están en todos los partidos. Ellos han sabido entrar en todas partes. Acuérdate que de la década del 10 ellos empezaron a infiltrar todas las instituciones. Ese es el movimiento fabiano. Todas las instituciones, infiltrarle, llevar gente a la cúpula para desde la cúpula hacer los cambios. Ahí lo tenemos con la Iglesia Católica. Empezó con Juan 23 y ahora tenemos al Papa Francisco, que el Papa Francisco es un hombre de izquierda, es un marxista. Apoya cualquier cosa. El Papa Francisco quiere, dentro de poco, a este paso vamos a ver sacerdotes homosexuales con su esposo dando la misa en las iglesias, porque ese es el paso que lleva. Por ahí es por donde van. Es la transformación, como yo digo en mi libro, es la transformación de arriba hacia abajo, porque cuando la transformación se hace de abajo hacia arriba es revolución. Cuando se hace de arriba hacia abajo es evolución. Y es lo que ellos buscan. Ellos buscan hacer el cambio a través de la infiltración de la educación, de la infiltración de las instituciones, para que cuando la gente vaya despertando poco a poco, ya tenga puesto el collar y el narigón. Y no pueden hacer nada. ¿El apoyo de la ONU hoy? Bueno, la ONU es un organismo que se creó en el año 44 con el único propósito de tener un cartabón para lo que va a ser el gobierno mundial, como la Unión Europea. Y ahora mismo se está hablando. Fíjate que Obama declara hoy que todos somos americanos, lo dice en español. ¿Pero por qué? Porque da la casualidad que ayer acaba de decir el mercado de América del Sur que quieren crear una especie de Unión Europea con una sola ciudadanía. Porque creando bloque aquí, creando bloque acá y creando bloque allá, es mucho más fácil estructurar un gobierno mundial, porque ya no son naciones, ya son bloques que hay que unir nada más. Bueno, ese es el movimiento. Y entonces lo que acaba de hacer Obama en este momento es sencillamente destruir por completo todo lo que en la política de Estados Unidos durante 50 años, pero no la puede destruir. Obama puede hacer muchas cosas, puede hacer una embajada en Cuba, porque ya, fíjate que él lo hace después que el Congreso acaba de aprobar el presupuesto. ¿Por qué no lo hizo 10 días antes? Porque el Congreso podía quitarle el dinero para la embajada en Cuba. Pero como ya está aprobado, hasta septiembre del año que viene, él va a tener ese dinero. Entonces, él lo ha hecho en esa forma. Cuando ha habido un cambio, todavía no han entrado los nuevos congresistas. Y están todavía los viejos, pero ninguno está en Washington porque están de vacaciones. Es la forma en que actúan esta gente actúa solapadamente, ocultamente. Este fue el hombre que dijo que él iba a ser el gobierno más cristalino y más limpio de Estados Unidos, y es el gobierno más sucio y más oscuro que ha habido en Estados Unidos. Doctor, y los minutos están pasando, y hay una cosa que estamos dejando fuera: la participación de esos cubanos, que en mi opinión son traidores, como el caso de Carlos Saladrigue y los 149, y el Morúa que estaba ayer en el programa de María Elvira, hablando de los beneficios que vamos a tener cuando se quite el problema del embargo. Eso es muy fácil, eso se ha visto en todos los procesos. En todos los procesos siempre hay un grupo de individuos que van por sus intereses materiales, sus intereses personales. Algunos porque ya están comprometidos, porque cuando usted trabaja para una de estas supracorporaciones, ya sea como un abogado de esas corporaciones o un ejecutivo de ellas, usted se debe a ellos. Se debe a ellos. Y por otro lado, otros que aspiran a entrar en la danza de los millones, que ellos esperan que se va a crear en un comercio y que ellos van a ser beneficiarios de esa danza de los millones. Y entonces sencillamente están levantando por todos los medios, tratando de conseguir que Estados Unidos restablezca sus relaciones a todo punto comercial y diplomática con Cuba, porque ellos ven en eso una ganancia personal, una ganancia propia. Entonces ya Obama habló de que cubanos del exilio inviertan en la isla, que es lo que muchos de ellos han estado buscando. O sea, mira, es la repetición de Vietnam, es la repetición de China. En Vietnam, 50.000 soldados jóvenes norteamericanos murieron en Vietnam. ¿Y qué hicieron? Sencillamente tiraron a todos esos muertos por el balcón, y hoy en día Vietnam es una de las factorías de los Estados Unidos. O sea, de las empresas, de estas supercooperaciones, que no son americanas, son internacionales. Porque por eso ellos son globalistas, porque ellos tienen una fábrica aquí, otra allá, y en todas partes, y dueños son de todas partes. Ya no es un automóvil americano, un automóvil japonés, ya todo es mundial. ¿Qué se puede hacer
protestar, levantarnos, hemos elegido un nuevo Congreso, exigirle a esos congresistas, republicanos o lo que sea, exigirle que cumplan, exigirle que se enfrenten. Para eso se les votó, para que trataran de detener la socialización de este individuo en Estados Unidos y en el mundo entero. ¿Y pueden hacer algo? Lo pueden hacer siempre que tengan el interés. Tenemos la jefatura. El peor enemigo nuestro no es el Partido Demócrata ni Obama. El peor enemigo nuestro es la cúpula del Partido Republicano, que está totalmente vendida en esta conspiración. Y son ellos los que están trabajando, ellos son los que atacan al Tea Party, no son los demócratas, es esta gente del Partido Republicano. Los que atacan a un personaje como Ted Cruz, que es un individuo que está de frente luchando contra esto, son esos republicanos, lo que alguna gente le llama Rhino, que quiere decir republicano de nombre. Okay. Este elemento es peligrosísimo porque esta gente lo han infiltrado todo y han infiltrado las cúpulas. El Partido Republicano, la cúpula y la base están divorciados. El Partido Republicano, la cúpula quiere una cosa y la base vota otra. Esta elección no la hizo el Partido Republicano, la hizo la base conservadora del Partido Republicano. Y esa base está muy enojada. ¿Tiene usted algo más que decir? Porque verdad que hemos dicho todo lo que hay que decirle a todos estos enemigos nuestros y los traidores nuestros también. ¿Algo más para terminar? Bueno, para terminar es que cada día tenemos que estar conscientes de que tenemos que abrir los ojos. No mirar esto como alguna gente ha dicho. Esto es una cuestión de Obama, política para las elecciones. Señor, esto es mucho más profundo que eso. No se dan ustedes cuenta que alrededor del mundo lo que está sucediendo, no se dan cuenta que hay toda una conspiración para llevarnos a un gobierno mundial, para llevarnos al nuevo orden que George Bush padre dijo ante la televisión. Estamos moviendo hacia ese. Somos nosotros, los pueblos de todas partes del mundo, lo que tenemos que ver realmente lo que está pasando y hacernos sentir, poner nuestras voces. En muchos lugares se está haciendo. Dentro de Estados Unidos hay un movimiento, en Europa hay un movimiento fuerte. Tenemos que reforzar eso. Tenemos que enseñarle a los que todavía no ven, enseñarle la luz. Porque si no, el futuro nuestro, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, va a ser de una esclavitud hacia una élite que nos va a gobernar como señores de horca y cuchillo. Muchísimas gracias, mi amigo doctor Orlando Trujillo, una vez más, la persona que yo quería un día como hoy que se dirigiera a ustedes. Y sin más, hasta una nueva oportunidad, se despide de ustedes Jesús Angulo.